Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que inicia con estos adelantos. En Brasil continuaron las protestas tras el brutal asesinato de un hombre negro a manos de 2 guardias de seguridad en un supermercado. La Organización de Naciones Unidas advierte sobre una pandemia ignorada, los feminicidios y la violencia de género. Decenas de fallecidos y un saldo aún no estimado de daños materiales dejaron a su paso por Honduras los huracanes ETA y Iota. En la columna editorial Eulogia Familia, presidente del Comité de Trabajadoras de las Américas, sobre el pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Desde el Comité de la Mujer Trabajadora de la Confederación Sindical de las Américas, CCA, la importancia del significado de este día es que no vuelva a ocurrir hechos inaceptables en la vida de la mujer como es la violencia y el acoso, y sobre todo con las trabajadoras que viven afectadas por lo que es esta pandemia también, que es la violencia y el acoso, el feminicidio. Para nosotros es un día de reafirmar la lucha contra la violencia y el acoso. Es un día para reafirmar que las mujeres tenemos derechos, igual que todos los demás seres humanos, que nosotras somos dueñas de nuestros cuerpos. Es para reafirmar que nosotras tenemos derecho a decir no. Y vamos ahora al paso de los huracanes Iota y ETA por Honduras, que han dejado un saldo muy importante de vidas humanas y también bienes materiales. La magnitud de los daños materiales causados con las tormentas tropicales Iota y ETA, que antes fueron poderosos huracanes, comienzan a asomar en el norte de Honduras, una de las zonas afectadas por ambos fenómenos, entre el dolor de los damnificados y un ambiente fétido por aguas putrefactas. Ambas tormentas dejaron a Honduras en lo que significa su nombre, desgraciadamente marcado por un dolor reflejado en el rostro de cada damnificado y una descomunal destrucción a todo tipo de infraestructura y cultivos agrícolas, entre otros daños. Algunas familias que han estado viviendo bajo techos de láminas, cartones o plásticos en cercanías de la autopista de 27 kilómetros que comunica las ciudades de San Pedro Sula y El Progreso están regresando a sus comunidades, que dejaron inundadas los fenómenos naturales en 2 semanas. Lo mismo hacen otros sectores donde sigue bajando el nivel del agua, aunque continúa latente el peligro porque remanentes de lluvias que dejó Iota en el occidente están aumentando el caudal del río Ulúa, que desemboca en el Caribe después de cruzar por el extenso y fértil valle de Sula. Según fuentes oficiales, en Tegucigalpa los 2 fenómenos tropicales dejaron al menos 3.4 millones de personas afectadas, 189.604 fueron evacuadas, 128.127 albergadas, 9 desaparecidas, 108.359 rescatadas y 91 fallecidas. La Comisión Permanente de Contingencias confirma que además de los daños a la agricultura, ganadería, avicultura y otros sectores productivos, Iota y ETA dejaron 34.404 viviendas afectadas, 1.440 dañadas y 365 destruidas. Se suman entre los daños una veintena de escuelas, 51 edificios, 84 puentes, 218 carreteras, lo mismo que 71 comunidades incomunicadas, 166 derrumbes, 14 deslizamientos de tierra, 113 desbordamientos y 170 inundaciones. Son muchos los damnificados en los 4 puntos cardinales del país que no solo claman por alimentos, ropa y medicinas, sino también por una casa o un pequeño terreno en un sitio seguro para construir una nueva, que sea medianamente segura en una Honduras altamente vulnerable. Nos vamos a Guatemala para recordar cómo inició esta crisis política y social que aún continúa en ese país. Miles de guatemaltecos se lanzaron a las calles del centro del país para manifestarse enardecidos en contra del gobierno del presidente local Alejandro Yamatei, en una serie de protestas que culminaron con la quema de una parte del Congreso y la dispersión de los asistentes mediante bombas lacrimógenas.
Los cuerpos de socorro han advertido que al menos media docena de personas han sido atendidas por heridas, además de docenas afectadas por los gases lacrimógenos sin que se registraran fallecidos en los incidentes, aunque la información divulgada por las autoridades aún es preliminar. Los incidentes se registraron en el marco de una masiva convocatoria para manifestarse en contra de Yamatei y el Congreso guatemalteco tras la aprobación el pasado miércoles del presupuesto del Estado para el 2021. Dicho presupuesto ha sido descrito como opaco por expertos tras avalarse de madrugada sin que todos los 160 diputados tuvieran acceso al mismo y con amplias reducciones para temas sanitarios y de derechos humanos. La manifestación estaba convocada para un par de horas después del mediodía frente al Palacio Nacional de la Cultura, sede del gobierno situada en el centro de la ciudad de Guatemala. Sin embargo, minutos antes, a aproximadamente 1 kilómetro de distancia en el Congreso, cientos de encapuchados tomaron las instalaciones del Parlamento y le prendieron fuego a varias oficinas hasta ser desalojados por fuerzas de seguridad y cuerpos de bomberos que apagaron el incendio. Debido a la crisis en Guatemala, 1 de cada 2 niños sufre de desnutrición y el 59% de sus 16 millones de habitantes viven bajo el umbral de la pobreza, de acuerdo a datos oficiales. Además, según informes de organismos internacionales, también es uno de los 6 países más corruptos del continente. Y nos vamos a hablar ahora de un crimen por racismo en Brasil, en una cadena de supermercados en Porto Alegre. Protestas en Brasil. Diferentes manifestaciones se realizaron en varias ciudades del país en rechazo al brutal asesinato de un hombre negro a manos de 2 guardias de seguridad en un supermercado, un episodio comparado con el del estadounidense George Floyd. Se trata del soldador João Alberto Silveira, de 40 años, quien murió tras recibir fuertes golpes por parte de 2 vigilantes de un supermercado de la red Carrefour, en Porto Alegre, previo al Día de la Conciencia Negra, celebrado hoy, que marca la lucha por los derechos de los negros en Brasil. Las brutales agresiones, capturadas en fotos y videos que fueron extensivamente difundidos en las redes sociales, provocaron un aluvión de críticas y conmocionaron a los brasileños. Es un acto de resistencia, pero estamos cansados de ser resistencia. Solo queremos la oportunidad de vivir. Para mostrar su repudio, pequeños grupos de manifestantes salieron a las calles en diversas ciudades, como Sao Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte y Porto Alegre. Norton Chubeli es el presidente de la Asociación de Trabajadores de Río Grande do Sul. Vamos a seguir en tema. Él nos habla de lo ocurrido en Porto Alegre. Lo que pasó en Porto Alegre nos impacta por la forma brutal de lo sucedido y también nos impacta escuchar comentarios que tratan de justificarlo. Y nada lo justifica. Esto no es un caso específico de Porto Alegre. Esta es una ciudad donde el racismo existe y está muy presente. Y la lucha contra el racismo empieza con su reconocimiento como algo real. Los afrodescendientes sufren racismo diariamente. Sindicatos y organizaciones sociales continúan manifestándose en Colombia. Vemos el informe. Miles de personas regresaron a las calles en diferentes ciudades de Colombia para protestar en rechazo a la política económica y social del gobierno del presidente Iván Duque, así como la violencia que azota algunas regiones del país. En Bogotá, miembros de la Central Unitaria de Trabajadores salieron con tambores y lideraron una batucada que ambientó la marcha hasta la Plaza de Bolívar, centro del poder colombiano, donde se preveía que llegaran los diferentes grupos de manifestantes. Los líderes del Comité Nacional de Paro, del que hacen parte organizaciones sociales y sindicales, exigen al gobierno una negociación inmediata del pliego de emergencia planteado en las movilizaciones de noviembre de 2019. Las centrales obreras rechazan la política económica y social de Duque porque consideran que va en contra de los trabajadores y afecta la estabilidad laboral al permitir la contratación por horas, así como que supuestamente desconoce derechos como subsidios para educación, alimentación y afiliaciones a entidades para recreación, entre otros. También piden que cesen las acciones violentas, los asesinatos de líderes sociales y la restricción de la protesta social,
y rechazan la brutalidad policial que dejó 13 muertos en Bogotá y Soacha, municipio aledaño a la capital colombiana, en septiembre pasado. Otra de las motivaciones son las medidas adoptadas por el gobierno ante la pandemia de la COVID-19, pues consideran que han desmejorado las condiciones económicas y sociales de los trabajadores colombianos. A la protesta se sumaron grupos de trabajadores del sector de la sanidad que rechazan el proyecto de reforma a la salud que tramita el Congreso. La idea es integrar la salud pública, la protección de riesgo y la prestación de servicios que materializan el derecho de la salud, así como retomar el rol real del asegurador. Según un informe, el sistema tributario en la región está diseñado para que empresas transnacionales lo evadan. Brasil, Colombia y México son los países de América Latina que registran mayores pérdidas económicas para la evasión fiscal de las grandes empresas transnacionales, de acuerdo con un informe elaborado por la Alianza Global por la Justicia Fiscal y otras organizaciones y que reproduce el sitio RT. Según los datos del estudio titulado El Estado de la Justicia Fiscal 2020, Brasil es el país de América Latina donde se pierde más dinero por evasión fiscal de los grandes contribuyentes al registrar pérdidas anuales de 14.630 millones de dólares. Le siguen Colombia con 11.639 millones de dólares y México con otros 8.250 millones. A nivel suramericano le siguen Argentina, 2.341, Perú, 1.081 millones de dólares, Venezuela, 383,8 millones de dólares, Chile, 414,5 millones de dólares y Bolivia, con 103,2 millones de dólares. Y en Argentina se votó el aporte a las grandes fortunas. El diputado y también secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, se expresaba de esta manera en el Parlamento. Hace falta esto para tener los recursos que el Estado tuvo que poner para pagar IFE, ATP, sí. Les pagamos el salario a muchos trabajadores de esas grandes empresas que van a tener que pagar ahora. Bueno, que devuelvan un poquito de la ayuda que les dio el Estado. Pero necesitamos dinero para enfrentar el COVID. Necesitamos recursos para comprar vacunas. Necesitamos recursos para que los pibes vuelvan a la escuela. El año que viene la idea es que si hay vacunas puedan volver a la escuela. Necesitamos recursos para que en los barrios populares podamos generar reactivación de planes de vivienda y también necesitamos recursos para esa exploración que se está planteando para el gas natural. Esta es la pandemia, esto es en el mundo y seguro. Lo que decía Carlos Gel al principio es verdad y lo dijo también un diputado del oficialismo. Esto sienta un precedente que los grandes grupos del poder económico no quieren que se siente, porque empezamos a iluminar un tema que está oculto. Es verdad que la Argentina tiene una gran presión tributaria, pero ¿saben cuál es la otra verdad que ustedes no dicen? La presión tributaria es sobre los sectores populares. Son unos hipócritas, no pagan los que más tienen en este país y eso lo tenemos que empezar a cambiar. La CSA junto a la FES realizaron un webinar sobre la situación de las mujeres en América Latina y el Caribe. En la apertura del taller, Bárbara Figueroa, secretaria de Política Económica y Desarrollo Sostenible de la CSA, habló de la importancia del taller para el movimiento sindical y para las trabajadoras de las Américas. Estos espacios de encuentro y de cooperación entre las mujeres son fundamentales para avanzar en este retroceso de 10 años que tuvimos en cuestión de género. No podemos dejar que estos retrocesos se conviertan en deuda, aseguró Figueroa. En el panel sobre economía del cuidado y trabajadoras remuneradas del hogar, la referente de la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares y de la Federación Internacional de Trabajadoras Domésticas, Juana del Carmen Brites, afirmó que uno de los más grandes problemas enfrentados por las mujeres en esta pandemia son los despidos. De cada 10 llamadas que recibimos, 8 son sobre despidos. Por su parte, Uta Dirksen, directora de la FES sindical, aprovechó la oportunidad para despedirse. Fueron 5 años acá en Uruguay, tuvimos varios momentos importantes juntas y uno de los más simbólicos fue estar en la conferencia de la mujer. Mucho éxito para las trabajadoras, voy a llevar mucho de estos años con ustedes, afirmó. Un abrazo grande.
Seguimos en tema porque un informe de Naciones Unidas habla de la pandemia silenciosa, la violencia de género hacia mujeres y niños. La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres alertó esta semana de una pandemia ignorada, los feminicidios y la violencia de género. En vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado el 25 de noviembre, Dubravka Simonovic divulgó un comunicado en el que insta a tomar medidas urgentes, entre las que se incluye el establecimiento de mecanismos observadores nacionales en todos los países para evitar esos crímenes. Mientras el mundo lucha contra el impacto devastador de la pandemia de COVID-19 y su efecto negativo en las mujeres, una pandemia de feminicidios y violencia de género acaba con la vida de mujeres y niñas en todas partes, advirtió. Según datos de ONU Mujeres, publicados a finales de septiembre, el confinamiento conllevó un incremento de las denuncias o de las llamadas a las autoridades por violencia doméstica del 30% en Chipre, 33% en Singapur, 30% en Francia o 25% en Argentina. En Brasil se reportaron 648 feminicidios en el primer semestre de 2020, un 1,9% más respecto al mismo periodo de 2019, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública. Y este 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, recuerda el asesinato de las hermanas Mirabal en la República Dominicana hace 60 años. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, tres hermanas conocidas como las Mariposas, fueron brutalmente asesinadas a golpes junto al conductor Rufino de la Cruz la noche del 25 de noviembre de 1960. Los asesinatos de las activistas políticas quedaron impunes, pero precipitó la caída del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, ajusticiado 6 meses después, el 30 de mayo de 1961. Las hermanas Mirabal fueron asesinadas por su militancia política, porque intentaron derrocar un dictador, quizás el peor de los dictadores de los que padeció América Latina. Minó Tavares Mirabal, hija de Minerva y de Manolo Tavares Justo, asegura que las luchas de las mujeres han sido invisibilizadas y que por lo tanto es importante que se haya conmemorado el crimen en 1999 por la Organización de las Naciones Unidas, que instituyó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Yo quiero destacar, digamos que es importante no olvidarlas porque por lo general las luchas de las mujeres son invisibles, tienden a borrarse, a ocultarse, a ignorarse, a pasarles un velo de opacidad. En 1962, en un juicio, los autores materiales de este salvaje crimen fueron sentenciados a penas de entre 20 y 30 años. Sin embargo, 2 años después estaban sueltos y protegidos por el propio Estado, según la exdiputada. La casa materna donde las tres hermanas se refugiaron los últimos meses de su vida por las persecuciones políticas se convirtió en 1994 en la Casa Museo Hermanas Mirabal, donde descansan sus restos y cada 25 de noviembre son homenajeadas en su tierra natal, con la esperanza de que se detenga algún día la violencia contra la mujer. Comenzamos este bloque comentándoles lo que está ocurriendo en Santiago de Chile con esta y otras noticias, el siguiente compacto informativo. Centenares de personas se manifestaron en el centro de Santiago de Chile para pedir la renuncia del presidente del país, Sebastián Piñera, así como la liberación de los presos detenidos durante el estallido social contra la desigualdad que comenzó en octubre de 2019. El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó este lunes que daba luz verde a la transferencia de poder al demócrata Joe Biden, ganador de los comicios presidenciales, aunque sigue sin reconocer oficialmente su derrota. Carolina Acose asumió esta semana su cargo como intendenta de Montevideo en representación de su partido, el Frente Amplio, que lleva ya 30 años gobernando la capital de Uruguay. El secretariado ejecutivo de la CSA expresó su más sentido pésame por el fallecimiento del compañero Carlos Chino Navarro, presidente de la central sindical ASI Venezuela, hecho acaecido el día 19 de noviembre en Canadá, luego de una larga convalecencia agravada por la COVID-19.
Desde la CSA reconocemos la trayectoria del compañero Navarro como uno de los sindicalistas de mayor experiencia en el sindicalismo venezolano, que supo responder a la altura de las necesidades de renovación del sindicalismo de su país, impulsando de manera entusiasta y comprometida la construcción de la central Así Venezuela. Y el pasado día jueves dio inicio la conferencia continental con importantes aportes de todo el continente. Este es el resumen. La CSA realizó la conferencia continental con organizaciones de 20 países para debatir la transformación del sindicalismo en las Américas. Transformar y fortalecer el sindicato para representar y organizar a toda la clase trabajadora. Este fue el tema central de la conferencia continental realizada los días jueves y viernes por la CSA. Más de 200 representantes de centrales sindicales de 20 países se reunieron para debatir las cuestiones relacionadas a la autorreforma sindical. Rafael Freire realizó la apertura del evento junto a la secretaria general de la CSI, Sharon Burrow, la directora del proyecto sindical regional de la FES, Uta Dirksen, el director de la Oficina de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinicius Piñeiro, y María Elena André, directora de la OIT ACTRAV. El primer día de la conferencia continental contó con la participación mayoritaria de mujeres, el 52% del total de los participantes. En la reunión se adoptó una hoja de ruta para la adopción de las principales iniciativas para la transformación del sindicalismo en función de la realidad de la clase trabajadora actual. Então, damos paso a mais para a atualização da nossa estrutura sindical nas Américas. Damos un paso más en la actualización de nuestra estructura sindical en las Américas. Queremos actualizar y fortalecer nuestra estructura sindical hoy y para los próximos 50 años. Y empezamos hoy a dar un paso más para actualizar esa estructura. Somos nosotros quienes tenemos que hacerlo y nadie lo hará por nosotros. O hacemos esa actualización o no recuperaremos el protagonismo que el sindicalismo tiene en nuestras sociedades. Que o sindicalismo tem nas nossas sociedades. Desde Rafael falou muito bem, muito claramente, o desafio é nosso. Rafael lo dijo muy claramente, el desafío es nuestro. Nosotros tenemos que luchar por un futuro que sea justo y muy diferente del modelo económico fracasado actual en el que vivimos. Y solamente nosotros, los sindicatos, con aliados en la sociedad civil, podemos luchar por nuestras democracias para realizar un nuevo contrato social que necesitamos y que sea amigable con el clima para que de esta forma todos y todas puedan vivir sin las amenazas climáticas en las que vivimos. Los eventos climáticos extremos. Legisladores de la República Argentina están solicitando el ingreso de Bolivia como miembro pleno al bloque del Mercosur. Los representantes argentinos ante el Parlasur solicitaron la incorporación definitiva de Bolivia al Mercosur. En ese sentido, los parlamentarios reclamaron en un comunicado que el Parlamento de Brasil ratifique la incorporación de ese país como miembro pleno de la organización regional. El comunicado, que lleva la firma del actual presidente del Parlasur, Óscar Laborde, y de varios legisladores argentinos, sostiene: la asunción del nuevo presidente Luis Arce acerca nuevamente al Estado plurinacional de Bolivia a la patria grande, y es por ello que creemos sinceramente que es el momento para que Bolivia se incorpore definitivamente al Mercosur. Los parlamentarios recuerdan que en julio de 2015 se firmó el protocolo de adhesión de Bolivia al Mercosur, que ya fue ratificado por Paraguay, Uruguay y Argentina. Solo resta la ratificación parlamentaria de la República Federativa de Brasil. El pasado miércoles, a la edad de 60 años, el astro del fútbol mundial, Diego Armando Maradona, murió en la República Argentina. Eu quero expressar meu sentimento e minha solidariedade à família de Diego Maradona e ao povo argentino. Eu fiquei sabendo da morte de Diego Maradona e quero dizer ao povo que gosta de futebol que a gente não perdeu apenas grande jogador de futebol que Maradona era, dos melhores
que o futebol já produziu em toda a sua história. O Maradona, além de ser um grande futebolista, além de ser um grande jogador, o Maradona era um grande político. O Maradona falava de política, falava de soberania, falava de América Latina, falava em defesa dos pobres, falava em defesa da vida. O Maradona tinha palpite para quase todas as coisas que aconteciam no mundo que prejudicavam o povo trabalhador e o povo humilde. Eu tive a oportunidade de encontrar Maradona no enterro do Fidel, tive a oportunidade de encontrar Maradona quando se tratava em Cuba, tive a oportunidade de encontrar Maradona na Venezuela, na Argentina, e tive a oportunidade de encontrar Maradona num carnaval aqui no Brasil. E eu quero dizer ao povo argentino, a todo o povo que gosta de futebol, poucas vezes eu vi um homem, jogador de bola, parar de jogar e não parar. Porque Maradona parou, mas continuou jogando. Ele continuava jogando em pensamento, ele continuava jogando nas suas opiniões políticas, ele continuava jogando nas suas críticas e ele continuou jogando para o povo pobre do mundo inteiro. Por isso eu quero dizer para a família do Maradona, eu sei o que é dor, sei o que é sofrimento e eu queria que vocês tivessem consciência que certamente Deus está guardando Maradona com muito carinho, porque ele merece. Ele foi dos melhores, mas sobretudo ele foi um político de muita competência, além de um grande jogador. Que Deus abençoe toda a família e o povo argentino. Enrique engancha, le va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el donde le va a tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta. Soy José Sena desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Gracias por acompañarnos.